Padre, nuevamente con nosotros. Con gusto, muchas gracias por su siempre. presencia. Mire, la pregunta, Padre, que nos traen hoy es Sí. ¿cuál es la verdad sobre el demonio? ¿En qué manera él puede perjudicarnos? ¿Cómo puede actuar sobre nuestra conducta? Porque ahora pareciera como que está de moda otra vez hablar de este tipo de temas. Efectivamente. A veces en un lenguaje, digamos, que no es creyente, que es pagano, que tiene miedo a fuerzas oscuras, pero que no tienen, digamos, en cuenta el contenido de la revelación, tal como Dios nos lo ha dicho, ¿verdad? Por eso es un tema difícil. Hay mucha gente que también niega la existencia del demonio directamente, porque es inquietante. Y puede que sea verdad todo lo que conlleva el que exista este ser, ¿verdad? Nosotros, como siempre, que tratamos de responder, respondemos desde la perspectiva cristiana, católica, acudiendo a la Sagrada Escritura, al Catecismo de la Iglesia Católica. Y tal vez nos resulte útil, para comenzar, son citas tomadas de la Escritura, un artículo que escribió un gran escriturista del siglo XX, Monseñor Spadafora, que fue rector de la Universidad Lateranense de Roma, que en su diccionario bíblico, cuando habla sobre el demonio, trae una estadística muy impresionante. No aparece ocasionalmente, raramente en el Nuevo Testamento, aparece siempre, continuamente, revelado que existe este ser personal, perverso y pervertidor, como lo llamaba Pablo VI. Y aparece nombrado de varias maneras, que son interesantes de saber. Por un lado, aparece nombrado con la palabra griega, porque el Nuevo Testamento está escrito en lengua griega, ho diabolos, que quiere decir el calumniador, el que miente, el que trata de hacer quedar mal a uno ante Dios, ¿no? El calumniador, diabolos, diablo en castellano, 40 veces aparece en el Nuevo Testamento con ese nombre. Hay otro que aparece muchas veces también, que está tomado del hebreo Josatanás en griego, pero la palabra realmente está tomada del Has-Satán, del arameo y del hebreo, que significa el enemigo. Entonces, el enemigo del hombre y el enemigo de Dios. Un enemigo es el que hay que estar siempre en guardia, ¿verdad? Porque si nos puede hacer daño, nos hará. Ese es el concepto de la palabra Satanás. Aparece 36 veces con ese nombre este personaje en el Nuevo Testamento. Y luego aparece una tercera palabra, Jodaimonion, que quiere decir demonio, se dice en castellano, que significa acusador, el que está siempre como tratando de mostrar solo las faltas, ¿no? El mal hecho, a ver si consigue que Dios castigue al hombre. Aparece muchísimas veces este nombre, 63 veces. De modo que tenemos ya 140 más o menos veces en que es nombrado este ser. No se puede decir que es una especie de palabra que significa el mal en abstracto. Siempre aparece con artículo, como un ser personal. Y esa es la doctrina católica, existe. En este mismo momento estamos en presencia de él. En el Apocalipsis aparece con el nombre dragón, que es un nombre que suena como mítico. Pero a continuación, en el capítulo 12 del Apocalipsis, dice que ese dragón es la antigua serpiente. Y cuando dice antigua se refiere al paraíso terrenal. Cuando empezó con Adán y Eva, sí. Es la antigua serpiente, también llamado diablo y Satanás. Bueno, estamos por lo tanto miren cómo dice el diccionario de Spadafora. Es un invisible poder personal que dirige todo tipo de fuerzas malvadas para luchar contra Dios y en perjuicio del hombre. Ahora, esto no es, digamos, para tomárselo a la ligera. Jesucristo habló con toda claridad de este ser en palabras muy fuertes y yo simplemente voy a dar una cita, que es también de las más llamativas, ¿no? Que está en el Evangelio de San Juan en el capítulo 8. Se refiere a un ser personal, del que tenemos que tener cuidado. Lo mismo que tenemos que tener cuidado
de un delincuente que anda suelto, de un asesino serial, de alguien que sabemos que se ha escapado de una cárcel, un criminal y que anda por ahí dando vueltas, de un ser personal, que también tiene, digamos, amenazas de tipo personal. El capítulo 8 de San Juan trae un larguísimo debate entre algunos fariseos que no le daban tregua a Jesucristo. Y el Señor les dice, ustedes tratan de matarme. Les descubre esa intención que al final efectivamente la cumplieron, ¿no? Lo persiguieron a muerte. Y dice, porque ustedes hacen las obras de su Padre, ¿no? Versículo 41, capítulo 8, versículo 41. Y ellos dicen que su padre es Abraham. Y el Señor les dice, si el padre de ustedes, de esos concretos que estaban ahí, fuera Abraham, dice, no, ustedes harían las obras de Abraham, pero ustedes tratan de matarme, porque ustedes tienen por padre al diablo. Y les dice así, diablos. Y ustedes quieren cumplir los deseos de vuestro padre, que era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. De modo que hay como dos criterios para discernir cuando hay una presencia diabólica en actividad. Cuando hay homicidio unido a mentira. Que para mí, por ejemplo, una cosa que me estremece, me hace pensar, es que donde hay ejemplos de mentira y homicidio juntas, en el tema del aborto. Hay cantidad de periodistas, científicos, políticos que se encargan de decir que realmente eso no es un ser humano de ninguna manera, que es un conjunto de células que no tienen ningún sentido antes de nacer, que no se las puede considerar como un ser humano en desarrollo. Mienten, científicos. Yo he tenido ocasión de tener debates públicos con algunos de los principales científicos en Argentina, con el equipo que hizo la clonación de la famosa oveja Dolly, que les pregunté directamente si de la unión de un óvulo y un espermatozoide, una vez que se unen, se puede decir que ha empezado el desarrollo de un nuevo individuo de la especie humana. Algunos me dijeron, no es así, usted no es científico, no entiende de estas cosas. Y a uno lo patean al córner. El jefe del laboratorio Roslin, donde se hizo la oveja Dolly, me dijo, esa pregunta es religiosa, no tiene importancia científica, ¿no? Hay como una negación de la verdad, pero al mismo tiempo, en este caso, está unido al homicidio, es decir, a la muerte de seres humanos, asesinados. Entonces, muchas veces, aunque nosotros no lo vemos, no se deja ver, habitualmente no se deja ver, sabemos que su actividad está dirigida a acusarnos, a tratarnos de apartar de Dios, y su arma es la unión de mentira y homicidio. ¿Cuántas veces, por ejemplo, se dice que la droga, hay drogas blandas, que no son peligrosas, que se pueden legalizar, que la tenencia personal no tiene... Se miente, porque la droga, precisamente la droga blanda, es la peligrosa, porque crea el hábito y busca más fuertes después. Y el negocio queda bien atrapado. Y termina siempre con muerte. La droga, el negocio de la droga está empapado en sangre humana. Claro, es la acción del mal. ¿Sí? Entonces, cuando hay mentira con homicidio, estamos siempre ante una acción que la Iglesia llama diabólica. Pero es de un ser personal. Eso es lo que quisiera que insistamos. Miren, hay un libro que lo traje, se llama El Ritual de Exorcismos, de la Iglesia Católica, que es el libro que explica cuál es la postura de la Iglesia Católica ante este ser que arrastró a un montón de ángeles, que son ángeles caídos y que los llamamos demonios. El jefe de ellos normalmente se lo llama Satanás. Y para combatirlos, la Iglesia tiene una serie de oraciones y rituales que se llaman los exorcismos. Este está promulgado hace muy pocos años. Y miren cómo inicia, con qué palabras inicia este libro que los exorcistas usan. Desgraciadamente hay muchas diócesis, ¿sabe?, en que los obispos no nombran exorcistas, porque o le tienen miedo o no tienen fe en lo que dice la Escritura, y no creen que realmente esa batalla es importantísima. Y bueno,
Pero cuando hay exorcistas, yo no lo soy, dice así el libro, a estos: a lo largo de la historia de la salvación, se hacen presentes, por un lado, criaturas angélicas, servidoras del plan divino, que llevan ayuda continua a la Iglesia de manera poderosa y misteriosa, son los ángeles. También aparecen criaturas espirituales caídas llamadas diabólicas, que opuestas a Dios y a su voluntad salvífica consumada en Cristo, se esfuerzan por asociar al hombre en su propia rebelión contra Dios. Existen estas criaturas, así habla el lenguaje católico, cristiano en general. En las Sagradas Escrituras, el diablo y los demonios son llamados con varias apelaciones, entre las cuales algunas muestran de algún modo su naturaleza y actividad. El diablo, llamado Satán, serpiente antigua, dragón, que seduce a todo el orbe y lucha contra quienes guardan los mandatos de Dios y contra los que dan el testimonio de Jesús, es el adversario de los hombres y homicida desde el comienzo, como lo llama Cristo, porque él introdujo la muerte en el mundo. El lenguaje realista, porque no lo vemos, no es que no existe. Precisamente las criaturas invisibles son las que tienen mayor grado de perfección, igual que en nosotros el alma, el espíritu humano. No lo vemos, pero por su actividad nos damos cuenta que nosotros tenemos algo que en el mundo animal no existe, ¿no? Y los seres angélicos son puros espíritus, pero activísimos, actúan, están presentes. Una actividad particular es la de tentar. Y esto también está contado en el Nuevo Testamento con palabras muy fuertes. Jesucristo quiso sufrir tentación. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y después seguimos. Seguimos, sí, cómo no. A veces me dejo arrastrar. Pronto. Bueno, estábamos diciendo que Jesucristo durante su vida en la tierra también sufrió lo que significa la tentación. Así es. Y estuvo, esto lo cuentan los evangelios, estuvo durante 40 días en el llamado Monte de las Tentaciones, que es un lugar desértico, pedregoso, que está cerca de Judea, en dirección, digamos, hacia tierra adentro, donde ayunó, hizo penitencia, y se le acercó, se dice, Satanás, que le habló. O sea, no era una fuerza, como es un terremoto, digamos, una fuerza impersonal que hace daño. Se le acercó un ser inteligente, con propuestas claras, y le dijo: haz un milagro a favor tuyo. Estás con hambre, ayunaste. Haz que estas piedras se conviertan en pan y come. Usa tu poder para tu propio beneficio. Fue la primera de las tentaciones, y el Señor le dijo, ¿no? Está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y empieza este combate misterioso entre Jesucristo, que es Dios en la tierra, y el demonio, que es inteligentísimo, pero es menos que un mosquito al lado de Dios, claro, pero que tiene una inteligencia enorme comparada con la nuestra. Y sigue tentándolo, y le dice: haz algo espectacular. ¿Por qué no te tiras desde la cumbre más alta del templo y caes bien a tierra, de modo que todo Jerusalén queda asombrada del truco, del milagro? Y dice, porque además está escrito: los ángeles te llevarán en sus manos. Usa la escritura para tentarlo, ¿no? Y el Señor lo va rechazando. El hecho es que hay una actividad personal de un ser inteligente que tienta y que trata de apartar de Dios, hacer pecar de soberbia. La máxima tentación, por lo visto, es la última, que lo lleva a un lugar elevado y le muestra todos los reinos del mundo, porque el demonio no estaba seguro con quién estaba peleando. Ahí está el asunto, porque si él hubiera estado completamente seguro de que era Dios, ¿para qué iba a perder tiempo? No perdía tiempo, pero tenía que averiguarlo. ¿Quién era este hombre? Él tenía dudas. ¿Quién era este hombre tan excepcionalmente santo? Y
lo tentó con lo que el demonio pensó que es algo que para el hombre es irresistible. Y la verdad es que para muchísima gente es irresistible. Le dice, mira todos los reinos del mundo, las riquezas, el poder, el esplendor, todo esto te lo daré porque es mío, si me adoras. Y pide una relación, digamos, de sujeción total, de entregarse a cambio de las riquezas. Es lo que muchas veces se llama un pacto diabólico. Sí, claro. Me das riquezas, placeres, honores, triunfos y todo, y yo, con vos, te doy todo lo mío, ¿no? Mi vida, ¿qué me importa lo que vaya a pasar después? Quiero gozar de todo. Existen los pactos diabólicos. La Iglesia tiene oraciones para combatir a este tentador, ¿no? Ahora, en el libro este de exorcismos de la Iglesia Católica, se dice algo que es muy importante tener en cuenta. Cristo dio a los apóstoles y sus sucesores el poder de expulsar al demonio. O sea, tenemos un poder que es más grande que el del demonio. No hay que tenerle tanto miedo. Miren lo que dice la introducción de este ritual de exorcismos. En el ejercicio de su ministerio, Cristo entregó a sus apóstoles y a otros discípulos el poder de expulsar los espíritus inmundos. A ellos mismos el Señor prometió el Espíritu Santo, procedente del Padre por el Hijo, el cual arguiría al mundo de juicio, porque el príncipe de este mundo, como así se llama el demonio, ya fue juzgado. El Evangelio atestigua que entre los signos que caracterizarían a los creyentes se encuentra la expulsión de los demonios. Ahora, hay oraciones que las puede decir cualquier cristiano, no solo los obispos y el sacerdote. También un fiel cristiano, como es miembro de un pueblo sacerdotal, también puede ordenar al demonio que se vaya. Con la famosa oración de San Miguel Arcángel, que la escribió el Papa León XIII. Yo nunca entendí por qué la sacaron de la misa. Yo tampoco. Eso también ha sido caer en la tentación de simplificar la liturgia, pero ha sido terrible. Hay un libro que yo lo recomiendo vivamente, que es El exorcista de la ciudad de Roma, bajo Juan Pablo II, el padre Gabriel Amorth, el exorcista oficial que sabe muchísimo de esto, que escribió un libro editado por Planeta, habla un exorcista. Entre otras cosas, cuenta de dónde salió esta oración a San Miguel Arcángel, que es importante. Yo la rezo todos los días. Ah, sí, yo también. Todos los días, pero también pidiendo para que Dios expulse a los espíritus diabólicos del mundo, de las autoridades políticas, de los intelectuales, de los que están cayendo en tentación, ¿no? Porque están siendo tentados y muchas veces quedan en poder de él. Padre, perdone que lo interrumpa, pero cuando usted estaba hablando de las tentaciones que recibió Jesús en la cuarentena, digamos, en la no, le faltaba una palabrita para decir cómo terminó el asunto entre el diálogo de Jesús con Satanás, por si acaso hubiera alguno de los que lo están escuchando que no lo sepa. Total, eso mucho no lo puede demorar. Sí, lo he hecho, le dijo, apártate de mí, Satanás, ¿no? Y Satanás se apartó por un tiempo, que también eso ha intrigado a muchos estudiosos del Nuevo Testamento. Por un tiempo, ¿cuándo volvió? Eso en el Evangelio no está señalado con claridad, pero lo que se supone es que volvió al huerto de los olivos la noche en que Cristo fue tomado preso y procesado. Cuando dijo, si es posible, aparta de mí este cáliz. Ahí, en ese momento estaba presente Satanás para tentar, se dice, ¿no? Pero bueno, en el libro de Gabriel Amorth viene, digamos, la narración de que el Papa León XIII, en 1886, tuvo una visión que Dios le dio en el Vaticano y vio cómo los demonios atacaban especialísimamente a Roma, a la sede de Pedro, y que se iba a desencadenar una batalla terrible de los demonios contra Roma especialmente y todo el mundo. Y vieron cómo se transfiguraba su cara a sus secretarios y vieron que se ponía a escribir inmediatamente y escribió la que se llama oración a San Miguel Arcángel. Y pidió que se rezara en todas las misas y que todos los fieles la rezaran, ¿no? Y todo sacerdote, todo obispo tiene, digamos, como una obligación muy especial de instruir a los fieles sobre el poder que tiene de expulsar al demonio. Porque a veces, por supuesto, que ocurren brujerías
y maldades que se hacen por invocación, maleficios se llaman, que se pueden vencer en algunas ocasiones con mucha dificultad por exorcistas que saben realmente cómo combatirlo al demonio. Pueden ser batallas que llevan meses, porque hemos tenido la lamentable experiencia de encontrarnos en alguna de estas situaciones. Sabemos que son totalmente personales y necesitan oración. Los que más poder tienen son los obispos. Cuando un obispo es valiente y allá donde es necesario rezo en exorcismo, se acaba el problema. Eso yo ya lo tengo comprobado. Hubo una situación en la que me llamaron, muy impresionante, en la que fui a rezar la oración a San Miguel Arcángel y no pasó nada. Siguieron todo tipo de agresiones contra una familia que acaba de comprar una casa y contra la cuna del bebé, toda una serie de cosas. El obispo auxiliar de Buenos Aires, que aceptó ir allá, estuvo un rato, bendijo la casa, rezó la oración a San Miguel Arcángel y se acabó todo, ¿no? Los sucesores de los apóstoles tienen ese poder grande. Algunos de ellos me da la impresión de que no creen mucho en que lo tienen, pero es tan importante acudir a un obispo, sobre todo, para que en los casos más dramáticos termine rápidamente con esas situaciones, digamos, de obsesiones, de hechicería. Pero en general el cristiano tiene que rezar para estar libre de tentaciones y tiene que estar en gracia de Dios. Una persona que está habitualmente en pecado mortal tiene abiertas todas las puertas y las ventanas de su vida y de su alma para que el demonio lo tiente peor y lo tiente con idolatrías y le ofrezca de muchas maneras distintas riqueza, poder, a cambio de que siga pecando en pecado mortal. Y es una presencia real. Miren lo que dice la Iglesia. Cuando la Iglesia pide públicamente y con autoridad en nombre de Jesucristo que una persona o un objeto sea protegido contra las acechanzas del maligno y sustraída de su dominio, se habla de exorcismo. O sea, tiene que ser una oración pública de la Iglesia, es decir, de un obispo, de un sacerdote, en nombre de Jesucristo. Y hay que pedirlo cuando tenemos situaciones raras. Y si son cosas personales, que a veces parece que es como en la vida de Job, que empiezan a pasar demasiadas desgracias juntas. Hay que pedir también a personas que ayuden a rezar para que el demonio sea expulsado. Pedirle a la Virgen, rezar el rosario. Bueno, algo hemos dicho. No, como no. Muchísimas gracias, Padre, muy amable como siempre. Espero que haya servido para que todo quede mucho más claro para cualquiera que nos haya escuchado. Gracias, espero que Padre. sí.